pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Bueno, qué alegría de reunirnos nuevamente a celebrar esta Eucaristía, aunque estén en casa, pero los invito nuevamente a orar. Una razón por la que oramos es porque queremos estar en contacto con Dios. Y vemos en la primera lectura cómo Dios va a pasar. Y no viene en el ruido, pero viene en el silencio. Igualmente en el Evangelio que Jesús quiere estar a solas en el silencio porque quiere orar. Entonces los invito a entrar en silencio, pongan su corazón en paz y dejar que Jesús venga a su corazón, a su vida. Bueno, comenzamos sabiendo que somos pecadores, que hemos pecado, que no hemos dejado que Dios entre a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es domingo, cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los invito a abrir su corazón porque Dios quiere hablarles, nos habla por la palabra. Entonces, abramos nuestro corazón y escuchemos. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta, Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo responsorial todos respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino al cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz de su Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante que tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas y a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en sus palabras. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba muy de lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cositas. Primero algo de las misas, luego hablo del pueblo judío y luego el resto de la homilía. Primero, no sé si sabían, pero ya estamos teniendo misas afuera. Entonces, cada domingo ya comenzamos, ya tenemos tiempo. Tenemos celebrando la Eucaristía, pero lo hacemos afuera. Tenemos misa
el sábado a las 6:30 y luego el domingo a las 12, y también puse otra misa en la tarde a las 7, pero esta misa nomás va a ser temporal, así que los invito a que vengan a misa a recibir la Eucaristía, y tratamos de tener distancia, así que invitados. Bueno, la segunda cosa es del pueblo judío. Muchas veces ha habido como un cierto odio, cierto desprecio hacia los judíos, porque decimos, los judíos esto, los judíos mataron a Jesús, los judíos, pero para el cristiano, para los católicos, es importante no despreciar a los judíos. Ellos son el pueblo elegido de Dios, el pueblo del cual nació Jesús, y Jesús era judío, la María era judía, los primeros cristianos eran judíos. Entonces el judaísmo es parte de nuestra fe. Entonces nosotros somos judíos espiritualmente, y por eso San Pablo en la segunda lectura nos habla del amor que le tiene al pueblo judío. Y una cosa muy interesante que dice es esta, dice, los habla como mis hermanos. Ellos son los descendientes de los patriarcas. Para ellos fue la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, las promesas. De ellos nació Cristo. Entonces San Pablo tiene como gran amor hacia ellos, y dice, incluso aceptaría verme separado de Cristo para que ellos conocieran a Cristo, para que conocieran a Jesús como el Mesías que ellos esperaban. Así que los invito a, si alguna vez les sale un sentimiento contra los judíos, contra el pueblo judío, eso no es de católicos, eso no es de cristianos. Nosotros tenemos que tener un amor hacia los judíos. Y otra cosa que Dios dice en la Escritura, le dice a Abraham, el padre de los judíos, pero también es nuestro padre en la fe, dice, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. En otras palabras, si quieren bendiciones, amen a los judíos, al pueblo judío, bendíganlos. Si quieren maldición, pues maldigan a los judíos, ¿verdad? Entonces son el pueblo de Dios. Aquí como atrás tenemos la sinagoga judía, y muchas veces cuando rezo el rosario, a veces voy y rezo todo alrededor de la iglesia, pero me voy hasta la sinagoga allá y les doy vuelta y también oro por ellos, para que ellos también Dios los bendiga. Así que una invitación a ustedes también, amar el pueblo judío. Bueno, la tercera parte del mensaje del día de hoy, la homilía. Bueno, eso también era homilía, pero otra a continuación, ¿verdad? Entonces, una frase muy hermosa, muy importante que vemos en la primera lectura es como Dios le dice a Elías, sal de la cueva y espera. ¿Por qué? Porque el Señor va a pasar. Entonces sal y espera, voy a pasar por allí, tienes que esperar, sal de la cueva y espera allí. Entonces Dios viene a nosotros de diferentes maneras, y a veces buscamos a Dios en lugares equivocados, pensamos que allí va a estar Dios, pero a veces Dios no está en lo que esperamos, ¿verdad? Primero Elías está afuera en la cueva, y primero pasa un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Entonces este viento estaba tumbando las rocas, volteando los árboles, parecía que era un viento muy peligroso. Pero ¿qué dice allí? Pero el Señor, Dios, no estaba en ese viento, no estaba en ese homenaje, en ese viento huracanado. Entonces fue la primera cosa. La segunda cosa que pasó es que un terremoto que sacudió la tierra. Sin embargo, Dios no estaba en el terremoto. Entonces a veces pensamos que Dios va a estar en esos, pero Dios no estaba allá. Y tercero, vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Entonces estos tres episodios maravillosos, escandalosos, pensamos que allí estaba Dios. Bueno, Dios estaba de una manera, pero no estaba Dios allí presente.
Entonces muchas veces queremos experimentar como un milagro, queremos ver a Dios que nos hable, queremos que Dios se nos aparezca y que nos hable. Pero Dios no se presenta siempre de esas maneras, de esa manera. A veces Dios se presenta en el silencio y tenemos que escuchar. ¿Dónde se encontró Elías con Dios? Dice, después, al final, escuchó el murmullo de una brisa suave. Tal vez había calor después del fuego y cuando está haciendo mucho calor y llega un viento, una brisa suave, qué bonito se siente, ¿verdad? Entonces vino esa brisa, esa cosita suave, y allí estaba Dios. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y esperó a Dios. ¿Okay? Entonces la invitación para nosotros a veces queremos encontrarnos con Dios en el ruido, en las escenas así maravillosas, en los milagros, pero Dios a veces nos habla en los silencios. Tenemos que silenciar nuestro corazón para realmente encontrarnos con Dios. Una cosa que los invito a hacer, tal vez venir de vez en cuando al templo y estar en el templo, en el silencio del templo, y encuéntrense con Dios. A veces en el silencio nos encontramos con Dios, o también en su vida diaria, un momento, por lo menos unos 5 minutos todos los días, en completo silencio, estar ante la presencia de Dios, dejar que Dios les hable. ¿Okay? Eso es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Él la semana pasada, no sé si recuerdan, pero acaba de hacer la multiplicación de los panes y la gente se sacia de tanto pan que comió. Quedan las 12 canastas de sobras. Despide Jesús a la gente porque Jesús quiere estar solo. También despide a sus discípulos, los manda en la barca porque Jesús quiere estar a solas, porque quiere orar. Dice, ¿dónde estaba? Dice el Evangelio aquí. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Igual como Elías subió al monte a solas y ahí se encontró con Dios. Entonces Jesús también sube al monte a solas para orar. Quiere estar en ese momento de silencio donde la gente no lo moleste, donde nomás estar en oración, estar en amistad con Dios Padre. ¿Okay? Entonces ahí es donde está Dios, no está en el ruido. A veces Dios lo vamos a encontrar en el silencio. Tenemos que silenciar nuestro corazón para realmente encontrarnos con Dios. Entonces a veces pensamos, en el coronavirus o en las protestas que están haciendo, ahí vamos a hacer justicia, nos vamos a encontrar a Dios, o hay un miedo que nos vemos. Y a veces en todos los escándalos que pasan en el mundo, ahí no puede que esté Dios en cierta manera, pero no vamos a tener ese encuentro personal con Dios. A veces tenemos que estar en silencio, porque esto es lo que pasa cuando estamos tratando el ruido, buscando a Dios en el ruido. Están los discípulos en el mar, los discípulos en el mar y están, ¿verdad? El viento está volteando la barca y tienen miedo porque tal vez piensan que se van a ahogar. De repente viene Jesús caminando y piensan que es un fantasma. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Dice, daban gritos de terror. ¡Es un fantasma! Se estaban muriendo de miedo. Entonces a veces pensamos que a Dios lo vamos a encontrar en lo escandaloso, pero ahí no nos encontramos a Dios en el escándalo. Tenemos que silenciarnos para encontrarnos con Dios. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces tal vez su corazón ahorita está muy inquieto por todo lo que está pasando en el mundo. No tengo trabajo, hay protestas, tengo miedo de enfermarme o se enfermó alguien, y estamos con los discípulos gritando a gritos, a terror. ¡Me voy a morir! ¿Y qué pasa? Si estamos así, no nos vamos a encontrar con Jesús. Jesús viene a nosotros y nos dice, tranquilízate,
¿Por qué tienes miedo? Yo estoy aquí contigo, soy yo. Entonces tenemos que entrar en esa paz para encontrarnos con Jesús. Al pasar eso, ¿qué fue lo que pasó? Pedro le dijo a Jesús, estaba todavía las olas y el viento, si eres tú, déjame ir a ti. Pedro empezó a caminar hacia Jesús, pero ¿qué fue lo que pasó después? En vez de enfocarse en Jesús, Pedro empezó a ver a su alrededor los vientos, las olas, todo lo que estaba pasando afuera y entró otra vez en el miedo y se empezó a hundir. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Señor, sálvame. Jesús lo agarra de la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué perdiste la paz de tu corazón? ¿Por qué perdiste la paz de tu corazón? Los invito en sus vidas. No sé qué está pasando en sus vidas, pero los invito a entrar en silencio, entrar en paz, para que puedan encontrarse con Dios. Tranquilicen su corazón, tengan paz, dejen que Dios venga a sus vidas. Nuestra fe nos da paz, nos da mucha paz. Entonces los invito a renovar esta fe que nuestros padrinos hicieron cuando nos bautizaron. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Y creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los invito a presentar sus oraciones a Dios. Ya escuchamos a Dios por medio de la palabra. Ahora nosotros seguimos hablándole a Dios y le presentamos nuestras intenciones. Oremos por toda la iglesia, que en cualquier miedo, espanto que tenga, que pueda entrar en la paz, que pueda tranquilizarse y encontrarse con su Dios, con Dios que nos ama. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los gobernantes del mundo, para que tengan paz en su corazón y también puedan brindar paz al mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los que sufren, todos los que están aterrorizados por todo lo malo que esté pasando en sus vidas, todas las personas que se sientan espantadas por los vientos huracanados o también por las olas de la vida que los están haciendo hundirse, para que puedan encontrarse con Jesús, que puedan encontrar cómo Jesús nos da esa mano y los rescata de sus miedos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por el eterno descanso de Elena Ramírez y José Munguía, 3 años de fallecimiento, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también oremos por todos ustedes que nos acompañan por la internet, por todos los feligreses de esta parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y también por su bienestar, por su salud en medio de esta pandemia, y también por las intenciones de su corazón que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces usualmente tenemos la colecta, las ofrendas en este momento, pero como están en casa, ¿verdad? Pues no estamos haciendo colecta, pero
¿verdad? Pueden dar una donación tal vez por la internet, ahí en el website de la parroquia, o también, ¿verdad? Mucha gente manda sus ofrendas a la parroquia. Les damos gracias por su continuo apoyo durante este tiempo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La semana pasada escuchamos cómo Jesús multiplicó los panes y cada que venimos a la Eucaristía, Jesús transforma el pan, el vino en su cuerpo, su sangre. Los invito a encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocida como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de Cristo, tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un signo de paz. La paz esté en sus hogares, en sus corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La iglesia nos invita a comulgar, por lo menos una comunión espiritual cada que venimos a la Eucaristía. Entonces los invito a hacer una comunión espiritual desde su casa.
El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, gracias por acompañarnos en esta Eucaristía, en esta Santa Misa. Seguimos orando los unos por los otros y espero que la paz de Cristo esté en sus corazones. Ahí es donde nos encontramos con Dios. Y si hay preocupaciones, terror, pues los invito a dejar que Jesús llegue a sus vidas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.